Bueno, buenas tardes. Empezamos la última clase de biología antes de que lleguen las vacaciones de Navidad. El otro día acabamos el tema 6, que era la reproducción y el crecimiento de la célula. Hablamos de la mitosis y de la meiosis. Y bueno, vimos que la mitosis y la meiosis eran muy parecidas. La meiosis eran dos mitosis, una detrás de la otra. La mitosis era el tipo de reproducción utilizada para las células para crecimiento normal y la meiosis era un tipo de reproducción de las células especializada para células sexuales. Por ejemplo, es el tipo de reproducción para crear los espermatozoides y los óvulos, que son las células sexuales. El otro día estudiamos el tema 6, como hemos dicho, que acabamos de decir, y también hicimos la autoevaluación. Ahora ya vamos a empezar el tema 7, que habla un poco de la herencia genética. Es decir, hasta ahora hemos estudiado un poco de qué estamos formados, ¿no? De macromoléculas, sobre todo, de esos 4 tipos de macromoléculas, sobre todo de proteínas, que era el 50% de nuestro peso en seco. Hemos hablado de las células, cómo funcionan las células. Hemos hablado ¿de qué más hemos hablado? Del ADN, del material genético, cómo se duplica, cómo podemos pasar el material genético a nuestra descendencia, a nuestros hijos, o bien cómo una célula cuando se reproduce transmite absolutamente el material genético. Hemos visto cómo se duplicaba esas cadenas de ADN y más o menos eso es lo que nos van a preguntar en el examen, o sea, de qué estamos formados, cómo son esas macromoléculas, cómo se duplica el ADN, cómo se reproducen las células, la meiosis, la mitosis. Realmente el examen de esos 7 primeros temas nos van a preguntar, no nos van a preguntar cositas muy concretas y muy rebuscadas, sino que nos van a preguntar conceptos básicos. Es decir, tenemos que saber que hay 4 tipos de macromoléculas, para qué sirve cada una de ellas, cómo es su estructura, las células, cómo son las células, qué diferencia hay, la más importante entre célula animal y célula vegetal, cómo se reproducen las células, la meiosis, la mitosis y ahora este último tema, pues cómo hasta ahora hemos estudiado el ADN y cómo se duplicaba ese material y cómo se llevaba a cabo y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que observamos físicamente en las personas o en las plantas o en cualquier ser vivo cuando manifiesta esa información genética. Es decir, todas las personas, todos los seres vivos manifiestan visiblemente algo de la información genética. Que yo sea bajita, de una complexión media, con ojos marrones y pelo rubio oscuro, no significa que toda mi información genética diga eso, sino que tengo muchísima información genética de todos mis antepasados por parte de madre y por parte de padre, que es una información que está guardada y que se manifestará o no se manifestará en mi hijo o en los hijos o en los descendientes de mis hijos, ¿vale? Es así. Como ya hemos visto, la información genética, o como vamos a ver ahora, se manifiesta totalmente al azar, es decir, es azar absolutamente si vamos a manifestar físicamente unos caracteres u otros. Entonces, para ello, os he puesto en el foro y hago un paréntesis del tema 7, que sería el PDF de resumen de este tema, y luego también comentaros que el otro día os colgué el tema 6, también el PDF de resumen, y también un resumencito de lo que es la mitosis y la meiosis, ¿de acuerdo? Que es algo bastante útil, espero que os sirva para estudiar. Entonces, hablando de lo que es la herencia genética, de cómo heredamos esos genes visibles o no visibles de nuestros abuelos, tenemos que hablar de Mendel. ¿Quién es Mendel? Mendel fue un monje que vivía en un monasterio y que lo que se dedicó es a observar y hacer experimentos con plantas de guisante de olor. ¿Y qué es lo que hizo? Pues empezó a coger semillitas de diferentes guisantes y las fue plantando y fue observando la flor, el fruto, el color de la flor
etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hizo a través de la planta del guisante? Pues descubrió cuáles eran las leyes básicas de la herencia. Es decir, porque un guisante de olor con la madre de la flor de un color y el padre de la flor de otro color, ¿por qué salía un color de una flor en vez de otro? ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí en el PDF, ¿qué hizo? Descubrió que los rasgos o caracteres determinados genéticamente dependen de las unidades que llamamos genes, que se transmiten a la descendencia mediante la reproducción. Los genes controlan o determinan el fenotipo. Y aquí tenemos ya, empezamos con unas definiciones básicas que están aquí. A ver, ¿qué me he pasado? Bueno, nos adelantamos, lo vemos después. Vale. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué eran los genes? Lo primero, ¿te acuerdas de lo que eran los genes? ¿Qué era un gen? O sea, si decimos que los genes controlan el fenotipo, ¿sabes lo que es el fenotipo? No, porque no lo hemos explicado. Muy bien, el fenotipo y el genotipo son dos conceptos que hay que tener claros. El fenotipo es la información genética que manifestamos. Eso es nuestro fenotipo. Y el genotipo es la información genética que tenemos guardada en nuestro ADN y que se manifiesta o no. Entonces, Mendel, ¿qué hizo? Demostró que los genes controlan o determinan el fenotipo, ¿vale? ¿Y qué era un gen? Un trozo de DNA. El gen era si cogemos una doble cadena de ADN, la estiramos y cogemos un fragmento, eso es un gen. Un gen era algo que determinaba, por ejemplo, que tuviéramos los ojos verdes o los ojos marrones, ¿vale? Entonces, tenemos Mendel, o hablamos de la primera ley de Mendel o la segunda ley de Mendel. Esas son las leyes que teníamos que conocer. Normalmente en el examen no nos van a preguntar ¿cuál es la primera ley de Mendel? No, sino que os van a hacer alguna pregunta para ver si la habéis entendido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice la primera ley de Mendel? También, la primera ley de Mendel también se llama el principio de la segregación. ¿Por qué? Fijaros. En la primera ley de Mendel decimos que un gen que determina un carácter, es decir, un gen que determina ojos azules o ojos verdes, perdón, un gen que determina un carácter, es decir, el gen que determina el color de los ojos. Eso sería un carácter. Puede presentar diferentes formas alternativas que denominamos alelos, ¿vale? El gen que determina el color de los ojos tiene dos variantes. Un alelo recesivo o un alelo dominante. El alelo dominante significa que cuando se encuentra con el recesivo, domina, ¿vale? Entonces, vamos a decir que los ojos marrones es un alelo dominante y el ojo verde es un alelo recesivo. Recesivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un gen con esos dos alelos, de ojo marrón y ojo verde, ¿cuál es el que va a ganar? El dominante. Entonces vamos a tener los ojos marrones, que no significa que no tengamos ese alelo de ojos verdes. Por ejemplo, si nuestro hijo tuviera, cuando naciera, dos alelos recesivos de ojo verde y ojo verde, ¿de qué color serían los ojos? Verde, porque son dos alelos recesivos. Pero cuando hay un alelo dominante, siempre es el que gana. ¿De acuerdo? Y luego hay casos en que los alelos, el alelo es una parte del gen. El gen siempre tiene dos alelos, uno y otro. Pueden ser los dos recesivos, los dos dominantes, o uno recesivo y uno dominante, o dos dominantes. Entonces, cuando no son dominantes ni recesivos, se llama codominancia. Entonces, cada individuo tiene una pareja de alelos de cada gen que determina un rasgo o carácter. Todos tenemos un gen que va a determinar que nuestra piel sea blanca,
o sea más oscura. Vamos a tener otro gen con dos alelos, pelo rizado, pelo liso, ¿vale? Y eso con todas las cosas de nuestro cuerpo. Entonces, los miembros de la pareja de alelos, porque los alelos siempre van en pareja, se separan durante la formación de los gametos. Los gametos, eso sí que es muy importante que lo tengáis claro. Gametos es igual a células especializadas en la reproducción, es decir, óvulos y espermatozoides. O sea, gametos siempre son óvulos, espermatozoides o células sexuales. Os lo van a preguntar en muchísimas partes del examen. No os equivoquéis. Gametos, ay Dios mío, ¿qué es eso? No entiendo qué es esto. No, no, no. Gametos, células especializadas en reproducción, en el tema sexual. Entonces, decimos que los alelos se separan cuando se forman esos espermatozoides y esos óvulos. Acordados siempre que se forman a través de la meiosis. Y eso se llama el principio de segregación o la primera ley de Mendel. Entonces, cada gameto o cada espermatozoide o cada óvulo recibe solo un alelo y los gametos se combinan aleatoriamente en la reproducción. Es decir, el óvulo y el espermatozoide solo tienen un gameto. ¿Por qué no tienen los dos? Porque es obvio. Yo soy un óvulo y yo tengo un gameto. Porque estoy esperando, yo soy un óvulo y tengo el gameto del color de ojos, que es verde. Y yo me junto con el espermatozoide, que me va a dar un gameto de color de ojos marrón. Entonces, la información genética que tiene un óvulo o un espermatozoide siempre va a ser la mitad de la información genética que tiene una célula normal. ¿Por qué? Porque el óvulo está esperando conseguir la mitad que le da el espermatozoide. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros que decíamos el otro día que la mitosis daba dos células con la información genética completa, que decíamos que era 2N. Eso es, cada gen tiene dos gametos, ¿vale? 2N. En cambio, cuando hablamos de un óvulo o un espermatozoide, se formaban a través de la meiosis, que con la meiosis, ¿qué obteníamos? ¿Dos células hijas o cuatro? Cuatro. Y esas cuatro, ¿cuánta información genética tienen? ¿Completa 2N o la mitad? La mitad. Exacto, porque eso se reparte entre los cuatro. Entonces, los óvulos y los espermatozoides tienen información N, que es exactamente el 50% de la información que una célula normal. Por ello, estamos diciendo que cada gameto solo tiene un alelo y está esperando el alelo del otro gameto, del gameto femenino, del gameto masculino, gameto femenino, óvulo, gameto masculino, espermatozoide. Y por tanto, como he puesto aquí en el resumencito que os he puesto en el foro, los gametos se combinan aleatoriamente en la reproducción y por tanto la posibilidad de transmitir un carácter a la descendencia se expresa en términos de probabilidad. Por eso, cuando un óvulo se junta con un espermatozoide, pueden salir los ojos de cualquier color, de que hayan sido los ojos de todos tus descendientes, no, de todos tus ascendentes de cientos y cientos y cientos de años, ¿vale? Por eso, si nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida de nuestros padres, sus ascendientes han tenido la piel de color negro, podemos tener un hijo perfectamente de color negro absoluto. ¿Por qué? Porque si se junta ese alelo de color de piel, por ejemplo, por parte del padre, con el alelo por parte de la madre de color blanca, la piel negra siempre va a ser dominante respecto a la blanca. ¿De acuerdo? Entonces, es absolutamente azaroso que siempre nos vamos a parecer a nuestros padres, algo, pero igual no nos parecemos en nada y nos parecemos a todos los ascendientes de la familia. Es, como dice aquí, se expresa en términos de probabilidad. Y es totalmente al azar. Entonces, ahora volvemos a decir, los alelos, no aprendáis nada de memoria porque no tiene ningún sentido. Acordaros, cada gen está formado por dos alelos. El gen
que determina el color de los ojos, tiene el alelo color marrón y el alelo color verde. Entonces, cuando los dos alelos son idénticos, alelo color ojos marrón, alelo color ojos marrón, decimos que es homocigótico. No hay que aprender nada de memoria. Homo es igual y cigótico, pues, idéntico. Cigoto igual. Homocigótico, alelos idénticos. Cuando los alelos son diferentes, decimos que es heterocigótico. Tampoco hay que aprender nada de memoria. Hetero es diferente y cigótico hace alusión al alelo. Entonces, ¿a qué llamamos genotipo? El genotipo son todos los alelos que tenemos en nuestra información genética, es decir, en nuestro ADN. Y como sabéis, en nuestro ADN de cualquier célula de nuestro cuerpo, porque siempre es idéntico. Y luego, cuando hablamos de lo que es el fenotipo, que lo hemos dicho antes, simplemente son las características observables del efecto de los alelos. Es decir, la apariencia física. Y no hay que aprender tampoco nada de memoria. Genotipo es el tipo de genes que tenemos y el fenotipo, pues el feno es lo que se ve y el tipo es lo que, pues, la información que se demuestra. En los individuos heterocigotos, el alelo dominante enmascara la presencia del alelo recesivo que no se manifiesta en el fenotipo. Por ejemplo, yo soy heterocigótica, por ejemplo, para el color de mis ojos, ¿vale? Yo soy heterocigótica con los ojos marrones de mi padre y los ojos verdes de mi madre. Significa que los ojos marrones es un carácter dominante y domina sobre el verde. Aunque a mí solo se me vean los ojos marrones, yo soy heterocigótica para el color de los ojos. ¿Vale? Después, eso es la primera ley de Mendel, ¿vale? Lo que hemos explicado hasta ahora. Y que tampoco os van a preguntar, ¿cuál es la primera ley de Mendel? No, tenéis que saber qué es heterocigótico, qué es homocigótico, todo esto que acabamos de explicar ahora. Vale, la segunda ley de Mendel también se llama principio de la distribución independiente de los diferentes rasgos. Entonces, esto tampoco nos lo van a preguntar en el examen, pero bueno, lo único que hay que tener claro en relación a la segunda ley de Mendel es que los alelos de distintos genes segregan o se distribuyen independientemente unos de otros. Es decir, que dos caracteres diferentes determinados por dos genes diferentes, es decir, dos parejas de alelos diferentes, se distribuyen o combinan al azar para formar los gametos. ¿De acuerdo? Esto es simplemente lo que hemos dicho antes, que los gametos se distribuyen de forma independiente para formar los gametos. Es decir, que la información que tienen cada uno de los espermatozoides masculinos es completamente diferente, o sea, no tiene nada que ver. Igual que cada óvulo es completamente diferente. Entonces, cada ser humano que va a nacer de un óvulo y un espermatozoide va a ser completamente diferente a uno del otro. ¿Vale? Luego, hay algunos genes que tienden a heredarse juntos. Por ejemplo, una persona pelirroja suele ser siempre pecosa y con la piel muy blanca. Esos se llaman genes ligados. Son genes que siempre se suelen manifestar juntos. ¿Vale? Sería un ejemplo. Vale. Luego hablamos de los cromosomas sexuales. Hay algunos rasgos que están localizados solo en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, algunas enfermedades asociadas a la mujer o al hombre. Y la herencia está ligada al sexo. Bueno, nada más eso. ¿Vale? Que simplemente hay diferentes caracteres, información genética que se manifiesta en el genotipo, en el fenotipo, que están asociados al hombre o la mujer. ¿Vale? Ahora veréis cómo suena enseguida. ¿Cómo se llama eso? Daltonismo, por ejemplo. ¿Vale?
Muy importante. Aquí lo que estamos viendo es que todos los rasgos que tenemos en nuestro cuerpo están determinados por un gen. Es decir, tenemos un gen con dos alelos que va a decir si tenemos ojos marrones o verdes, pero no es así. La genética mendeliana siempre estudia los genes que están determinados por dos alelos, ¿vale? Pero en la realidad hay muchos caracteres que están determinados por varios genes, ¿de acuerdo? O sea que la realidad genética es que muchos caracteres de nuestro cuerpo están determinados por más de un gen. Lo que hemos estudiado en este tema, lo que estamos explicando así muy resumidamente, es que la mayoría de los caracteres están determinados por un único gen, pero eso no es así. Muchas veces están determinados por más genes. Eso se llama caracteres poligénicos y que están influidos también por las condiciones ambientales. Es decir, dependiendo en qué ambiente estemos, muy frío, mucho calor, ventoso, temperaturas extremas, sequía, eso también puede influir en lo que manifestamos, en la manifestación de la información genética. Entonces, la herencia genética de todos los genes y todos los alelos no se puede predecir de una forma tan sencilla como explicó Mendel, sino que puede ser mucho más complicada. Pero nosotros aquí en este tema solo vamos a hablar de la genética mendeliana o monogénica. Es decir, un carácter está determinado por un solo gen, es decir, por dos alelos. La realidad es que muchos caracteres están determinados por más de un gen y además pueden estar también influenciados por las características ambientales. Y aquí no hay nada más. Hay 3 hojas en blanco. Vale. Entonces, esto sería un poco el resumen del tema. Recordar que aquí yo no os puedo explicar porque a veces me sabe un poco mal que vamos así tan rápido, pero yo prefiero a explicar esto así un poquito más veloz y que nos queden luego 2 clases enteras para hacer exámenes porque no da tiempo de explicarlo todo. Recordar que es una clase donde os hago una ayudita y una explicación general de todo para que luego podáis profundizar en casa o estudiar, ¿vale? Es que no nos da tiempo, saben más. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser la autoevaluación del tema 7, que eso es lo que me interesa, la autoevaluación, y el próximo día ya vamos a empezar a hacer exámenes. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la autoevaluación del tema 7 a ver si hemos entendido o no. Y os recuerdo que van a salir ahora algunos ejercicios que no vais a tener ni idea, pero para eso estoy yo, para explicaros. Vale, el resumen del tema 7 está muy bien, ¿vale? Tomar nota porque está muy bien, está muy resumido, ¿vale? Vale, pues las preguntas de autoevaluación. Hoy lo que vamos a hacer va a ser seguir un poquito con esto y si no nos da tiempo a hacer toda la autoevaluación, porque este tema 7 tiene 2 partes. Una, que lo podemos hacer ahora, que sería la autoevaluación, que sería la página 120 de lo que sería más conceptos teóricos de lo que es la genética mendeliana. Y luego tenemos algunos ejercicios prácticos de la genética mendeliana. ¿Vale? Que sería la página 121. Y tenéis todas las soluciones a los ejercicios y muy bien explicado en el solucionario, pero no lo miréis ahora. Entonces, seguramente ahora haremos la parte más teórica y luego el próximo día haremos ejercicios. Hoy haremos un pequeño ejercicio, ¿vale? Pero realmente para este tema, con saber los ejercicios básicos, ya les voy a decir cuáles ejercicios tenéis que saber, ¿vale? Venga, empezamos con la teoría un poquito. Completa las frases que se escriben a continuación sustituyendo los números con los términos genéticos adecuados a cada caso. Bueno, empezamos. La composición genética de un organismo se llama, muy bien, genotipo. Perfecto, coma. Observando el fenotipo no siempre es posible deducir la composición genética de un individuo. Punto. Esto es debido a que existen alelos, fíjate lo que pone después, que no se manifiestan, recesivos, muy bien. Eso es debido a que existen alelos recesivos
que no se manifiestan en los recesivos, ¿dónde no se manifiestan? En el fenotipo, perfecto, cuando están en presencia del alelo dominante, cuando están en presencia del alelo dominante, ¿de acuerdo? Seguimos. La notación convencional consiste en utilizar una letra. Esto no os lo he explicado. Es decir, el resumencito que os he pasado y os he explicado ahora se combina con todos los ejercicios. Muy importante. Quienes estáis escuchando esta grabación después, el tema 7 es la teoría que he explicado así muy por encima, muy velozmente, pero luego muy importante la autoevaluación y las respuestas de la autoevaluación, ¿vale? Entonces, la notación convencional consiste en utilizar una letra mayúscula para el alelo perfecto. Para el alelo dominante siempre letra mayúscula. Solemos utilizar la A mayúscula. De un gen y la minúscula para el alelo recesivo. Para cada gen tenemos, ¿cuántas copias hay? Muy bien, 2 copias, una heredada del padre y otra de la madre. Sin embargo, cada uno de los gametos, acordaros gametos, óvulos o espermatozoides. Sin embargo, cada uno de los gametos que produce un organismo porta únicamente, muy bien, una copia de cada gen. Un genotipo tiene 2 alelos diferentes del gen. ¿Cómo era el genotipo? ¿Heterocigótico o homocigótico? Muy bien, un genotipo heterocigótico tiene 2 alelos diferentes del gen. Vale, seguimos en la página 120 en el tercer bloque de preguntas. Estamos ya yendo a la 11. El sexo está determinado en la especie humana por la presencia de 2 cromosomas. Vale, pero bien, pero cromosomas sexuales, ¿vale? Es decir, en la especie humana hay solo 2 cromosomas que indican el sexo, que puede ser XX o XY, ¿vale? Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma perfecto. Es decir, esto lo tenéis que saber de memoria. Las mujeres somos XX y los hombres XY. Además, la especie humana se caracteriza porque tiene por la presencia de 22 parejas de cromosomas homólogos denominados. Esto no lo he explicado. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos cromosomas tenía en la especie humana? 22. ¿Cuántos eran? 40. Muy bien. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Y aquí esto no cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, además, la especie humana se caracteriza por la presencia de 22 parejas de cromosomas homólogos, denominados autosomas. Los autosomas son los cromosomas que no son sexuales. De manera que el ser humano tiene 22 autosomas o cromosomas no sexuales, pero tiene un par de cromosomas sexuales. Y ahí nos quedan, exacto, de ahí nos quedan los 23 pares de cromosomas que tiene el ser humano. 22 de ellos son autosomas, es decir, no son sexuales, y un par son sexuales. Es una palabreja que hay que saber, porque bastante probable que nos lo pregunten. Acordaros, autosoma es cromosoma no sexual. Y como solo tenemos un cromosoma que indica el sexo, pues claro, pues 1 más 22, pues 23 pares. 22 son autosomas y 1 no. Vamos con el cuarto párrafo de preguntas. Los caracteres, estamos en la 16, los caracteres son aquellos determinados por un gen. ¿Qué tipo de caracteres? ¿Por cuántos genes? Los caracteres, ¿cuáles son aquellos caracteres que solo están determinados por un gen? Los monogénicos. ¿No? Es que la misma, o sea, la misma respuesta nos dice, perdón, la misma pregunta nos da la respuesta. Los caracteres son aquellos determinados por un gen. Pues los caracteres monogénicos
son aquellos determinados por un gen. Acordaros, caracteres monogénicos o, exacto, otros eran heterogénicos, pero ¿cómo se llamaban? Monogénicos o mendelianos. Porque Mendel fuese monje, ¿eh? Exactamente, Mendel, exactamente, Mendel fue el padre de la genética y, como os dije antes, basó todo su estudio diciendo que las plantitas del guisante de olor, el color de las flores está determinado solo por un gen, ¿vale? Un gen que tenía alelo rosa o alelo blanco, pero como hemos visto, no todos los caracteres están determinados por un gen. En general, la realidad es que están determinados por más de un gen, ¿vale? O incluso por esas características ambientales. Los caracteres son aquellos que resultan de la interacción o el efecto combinado de muchos genes. Muy bien. No, bueno, entero. Eso sería heterocigótico y homocigótico. Esto era poligénico. Poli, muchos. Y genes, muchos genes. Poligénico, muchos genes. Los caracteres, la 17 es poligénicos, son aquellos que resultan de la interacción o el efecto combinado de muchos genes. Los genes ligados al sexo son aquellos que se localizan en los cromosomas sexuales. Ya está. Los genes ligados al sexo, está claro que están ligados a los cromosomas sexuales. Cuando un gen presenta más de formas alternativas o alelos, decimos que tienen alelos múltiples. Entonces, cuando un gen presenta más de 2 formas alternativas, ¿vale? Porque decíamos que un gen presentaba 2 formas posibles, ojos verdes, ojos marrones. Pero luego hemos dicho que hay algunos genes que presentan más de 2 posibilidades, de 2 alelos, verdes, azules, perdón, verde, ahí, marrón y verde y además azules. Eso sería ya pues eso, que hay más de 2 formas alternativas de alelos muchas veces, ¿vale? Mendel estudió la genética con las suposiciones más básicas, que un carácter se determina por un gen y un gen por 2 alelos, pero la realidad es que puede ser más complicado. Vale, decimos que hay, estamos en la 20, decimos que hay cuando 2 alelos diferentes de un gen se expresan en el fenotipo. Codominancia. La codominancia es cuando 2 genes se expresan, perdón, cuando los 2 alelos de un gen se expresan a la vez. No hay ni uno recesivo ni uno no dominante. Se expresan a la vez. Eso se llama codominancia. Pues un ejemplo de codominancia es que tengamos el gen del color de los ojos verde y azul y nos salgan los ojos verdes y azules de 2 colores. Exacto, por ejemplo. ¿Vale? Eso es codominancia. Cuando 2 alelos se manifiestan. Estamos en la pregunta 21. Indicar los diferentes gametos que pueden producir los siguientes genotipos. Vale, entonces, vamos a ver qué ejercicio vamos a hacer. Vale. Si queréis, podéis ir al solucionario, ¿vale? Vamos al solucionario. Estamos en la página 123, ¿vale? Estamos en la pregunta número 21. Nos está preguntando, indicar los diferentes gametos que pueden producir los siguientes genotipos, ¿vale? Nos están diciendo, el genotipo G mayúscula, que podría ser una mujer que produce óvulos, ¿vale? Nos están preguntando, ¿qué tipo de óvulos pueden producir una madre que es GG? ¿Entendéis la pregunta más o menos? Vamos a ver, la respuesta. Sí, fijaros. Yo soy una mujer, ¿vale?
y mi genotipo es G mayúscula, G mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué información genética van a tener mis óvulos? Pues G mayúscula, ¿sí o no? Que no hay otra. Pues ya está, es eso. Es que, ahora veréis, vamos a lo siguiente. Indicar los diferentes gametos que pueden producir los diferentes genotipos. H mayúscula, H minúscula. ¿Qué tipo de gametos? Pues H mayúscula y H minúscula. ¿Vale? Es decir, una célula mía, cuando produzca gametos, o sea, óvulos, va a tener la misma información que yo tengo. No va a sacar información de otro lado. ¿Eh? Solo tendrá uno. No, muchos. Pero que la información genética, o sea, si yo estoy produciendo gametos y mi información de la célula que está fabricando los gametos es H mayúscula, H minúscula, pues será la misma. ¿Vale? Es que es un poco, esta pregunta es un poco tonta, con perdón, que no me diga nada. La 3, claro, yo pensaba que era los diferentes gametos. Claro. Los tipos X mayúscula, Sí. pues uno será el Claro. la mujer y el otro el del hombre. Mira, esta pregunta realmente no la hagáis caso, ¿vale? Porque los gametos que pueden producir estos genotipos son los mismos que los genotipos que tiene la madre o la célula que está produciendo esos gametos. Olvidaros esta pregunta, la voy a borrar para el año que viene. Nada, la 21 no le hagáis caso, por favor. Vamos a la 22, que es la que nos interesa. Ahora, la 22 sí que nos interesa. Vamos a leer el enunciado. En el examen nos van a poner más o menos 3 preguntitas de estas ejercicios, ¿vale? Hoy no nos va a dar tiempo de acabarlo, pero no os preocupéis porque el próximo día nos van a salir preguntas de estas en el examen y haremos algún ejercicio más, ¿vale? Os digo, ¿qué ejercicios deberíais de saber bien? El 22, el 23, 24, 25 y 27. Esos son los ejercicios que tenéis que saber para poder responder entre tres preguntas del examen aproximadamente. 22, 23, 24, 25, 27 de la página 121 del tema 7. Estos son muy parecidos a lo que nos vamos a encontrar en el examen. Pregunta número 22. Y estas preguntitas son más de pensar y entender. No hay que saber nada de memoria. Indicar los diferentes gametos que pueden producir los siguientes genotipos. Primero, tenemos que entender el enunciado, porque si no lo entendemos no podemos responder. Indicar los diferentes gametos, es decir, indicar qué gametos, es decir, qué espermatozoides o qué óvulos pueden producir los siguientes genotipos. Es decir, con el genotipo que tengo yo, porque yo soy una mujer, soy un ser vivo y como ya sabemos, toda la información genética de mi cuerpo es idéntica. Entonces, ¿qué tipo de óvulos puede producir mi genotipo sabiendo que los diferentes genes de mi cuerpo están localizados en cromosomas diferentes, que no son genes ligados? ¿Vale? Entonces, empezamos BBZZ, ¿vale? Esto significa que la información genética de mi célula que está produciendo gametos sería un gen es BB y el otro es ZZ. El primer gen, el alelo B alta, B mayúscula, y el alelo B minúscula. Y el segundo gen tendría el alelo Z mayúscula y Z mayúscula. Vale, vamos a ver. El primer gen puede ser el tipo de pelo. B mayúscula, pelo rizado y bien duro. B minúscula, pelo fino y muy liso. ¿Vale? El pelo rizado y duro domina sobre el pelo liso y muy fino. ¿De acuerdo? Y ZZ nos lo inventamos. El tipo de piel, oscura o clara. Pero ZZ mayúscula sería piel oscura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué posibilidad va a tener estos genes, qué posibilidad va a tener esta información genética al presentarse en los gametos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a ver si lo puedo hacer en la pizarra. Entonces tenemos aquí, sí, mirad, puedo hacerlo. Tenemos aquí la B mayúscula, estamos en el ejercicio 22.
Vamos a ver. Tiene que haber aquí una forma de... ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Taca, 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 taca. ¿Es esto? Ay, gracias. Vale, aquí tenemos el 22B y tenemos Z. Vale, voy a borrar, ¿eh? Sí, porque no me gusta nada, lo he hecho mal. Vale. Estamos en el ejercicio. Aquí. En el 22. Vale, ahora he hecho algo mal. Es que... Vale, estamos en el ejercicio 22. Entonces tenemos, aquí hemos dicho, ¿esto qué era? Pelo rizado y fuerte, ¿verdad? Y este, el recesivo, pelo liso y lacio. Y luego hemos dicho, ¿esto qué era? El color de... que eran dominantes los dos, piel oscura. Entonces, ¿cómo hago yo para ver qué tipo de gametos va a producir esta información genética? Pues lo que tengo que hacer es combinar. Exacto. Esto ya lo sabes tú. Muy bien. Este va con este y luego este con este y este con este. Pero como la gente no lo sabrá, pues vamos a hacerlo. Entonces sería, las combinaciones serían B, Z, este con este, más este con este, más este con este, más este con este. Entonces, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué nos dice en el libro la respuesta? Pues es esto. Va a haber dos tipos de gametos. Este gameto y este gameto. Estas son las dos posibilidades que hay. ¿Vale? B, Z mayúscula y B. Vale, ahora quiero que me digáis. El genotipo, ¿qué nos diría aquí? De estos gametos. Estos son la información genética que tenían los gametos. La primera, ¿qué nos dice? Muy bien. ¿Y el segundo? Perfecto. Lo habéis entendido muy bien. Pues esto es lo único que nos van a preguntar en el examen. Nos van a dar un genotipo y nos van a preguntar que si... Es decir, lo que tenemos que tener claro es una cosa. Que para que nuestro cuerpo fabrique óvulos o espermatozoides necesitamos una célula inicial, ¿a que sí? Que da igual. Hay una célula que fabrica óvulos y espermatozoides. Y esa célula, evidentemente, tiene una información genética. ¿De acuerdo? Entonces, esa célula mía de información genética es esta. Esta es mi célula, la célula de Flor. Y estos son, yo tengo aquí una información genética. Y esto es la información genética de mis óvulos. ¿Vale? Esto es la información genética de mis óvulos. Entonces, mis óvulos, con la información genética que tengo yo, para mi tipo de pelo y para mi piel, pues va a pasar esta información. Esto que hemos dicho aquí. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta a la pregunta número 22. Y vamos a hacer otro. Rápido, rápido. Unos minutos. Voy a borrar. A ver cómo se borra todo. Muy bien, perfecto. Y ahora estamos en la 22, en el 2. 22, 22, en el ejercicio 2. Vale, entonces ahora tenemos N mayúscula, N minúscula, M mayúscula, N minúscula. Nos lo vamos a inventar y de hecho lo podéis inventar en el examen vosotros, pues para no liaros. Vamos a decir, N es ojos negros, que no sé si existe, da igual. Y la N minúscula
son ojos grises. Vale, perdón. Y luego la M, y aquí me he equivocado, me he equivocado, me falta una patita. Vale, y luego la M, ¿qué decimos? ¿Qué nos inventamos? Nariz. Nariz grande y la M pequeña, nariz pequeña. Entonces, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Este con este y luego y con el otro y con la M minúscula. Y este va con este y este va con este. Vamos a ver esta célula madre que va a crear esos óvulos y esos espermatozoides, a ver qué pasa. ¿Qué posibilidades hay? Pues la N mayúscula, M mayúscula, esa sería la primera posibilidad. La siguiente sería y luego y N minúscula. ¿Qué posibilidades tenemos? Fijaros. Esto sería ¿qué? ¿Son todas diferentes o iguales? ¿Hay alguna igual? No hay ninguna igual. El 25% de las posibilidades serían NM, el 25% de posibilidades sería NM, bueno, perdón, y ya está. Cada una de esas 4 opciones sería el 25% de probabilidad de que fuera así. Entonces, así se manifiesta la información genética. Es decir, para cada óvulo que tenemos todos, cada vez que se fabrica un óvulo, las posibilidades de que sea que tenga una información genética a otra, pues son diferentes. Pero eso es solo el óvulo, porque después cuando se junta con el espermatozoide, tiene que... Se junta todo. Se junta, cada gen tiene un alelo masculino y otro alelo femenino. ¿Y ahí está masculino y femenino? Pues aquí, no, porque aquí tenemos, estas son las probabilidades que hay. Mi óvulo finalmente tendrá este, por ejemplo. El primer óvulo, el óvulo de este mes, me sale NM. El óvulo dentro de 2 meses me saldrá este. O sea, cada óvulo que se forme tendrá una información genética diferente. Y eso es por las probabilidades de la... lo vamos a dejar aquí, pero el próximo día haremos 2 o 3 ejercicios más de estos y continuaremos. Terminamos tema 7 y ya nos ponemos con los exámenes, todas las clases que nos quedan. Pues nada, nos vemos el próximo día después de Navidad. Espero que tengáis unas buenas fiestas, que descanséis y que estudiéis un poquito, pero la verdad que rinde más a veces descansar y luego ponerse con energía.